Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a la semana 18 sobre el proyecto 3, es decir, la semana 3, en la cual ustedes van a continuar con el tema de física, la carga electrostática. En esta clase nosotros evaluaremos la forma en cómo interactúan las cargas cuando son iguales y cuáles son distintas. En el caso de la carga electrostática se debe a un fenómeno de las superficies de los materiales que se genera cuando dos o más cuerpos entran en contacto por fricción. Como ustedes saben, la fricción es cuando hacen algún tipo de contacto o rozamiento con un cuerpo y al momento de que sucede eso se separan de nuevo las cargas y se siente esa sensación de lo que es la carga que queda encerrada dentro del cuerpo. Esta acción da lugar a una transferencia de electrones de carga negativa de un átomo a otro. El nivel de carga, es decir, la fuerza del campo, depende del tipo de material y sus propiedades físicas y eléctricas, temperatura, humedad, presión y velocidad de separación. Como vemos en la gráfica, las cargas eléctricas que se repelen son de las mismas, son las que tienen el mismo signo, en este caso las que son iguales, y los que se atraen, en cambio, son los que tienen un positivo y un negativo electrón. En base a la ley de Coulomb, es aquella que se originó al utilizar una balanza de distorsión por Charles Coulomb en 1785 para medir de forma cuantitativa la fuerza electrostática. Es decir, se utilizó una balanza en la cual se pueda medir la carga que tiene cada uno de los cuerpos. Cuando dos esferas que estaban cargadas eléctricamente, se observó una interacción en la cual se atraían o generaban repulsión debido a sus cargas eléctricas en reposo, lo cual se conoce como electroestática, es decir, los cuerpos se mantenían en reposo sin movimiento, pero sin embargo había algún tipo de interacción por la clase de carga que contenían en su interior, lo cual se conoce también como electrostática y es proporcional directamente al producto de ambas esferas o inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, es decir, el módulo o vector de la distancia entre las esferas. Por eso se conoce como fuerza electrostática entre dos cargas, que por lo general son Q sub 1 y Q sub 2, como vemos aquí en la pantalla. Aquí tenemos una gráfica de cómo interactúan las cargas cuando hay repulsión, es decir, cuando tienen el mismo signo o la misma carga, se separan, y hay atracción cuando son cargas de signo contrario, una positiva y una negativa. Aquí hay atracción. Siempre van a mantenerse como Q sub 1 y Q sub 2 en ambos casos. La fuerza electrostática es una fuerza central, pues está dirigida a lo largo de la línea con una de las cargas eléctricas. Es decir, aquí la distancia va a ser cada vez menor y en cambio la repulsión se va a hacer cada vez más grande. Conclusiones a partir de esta ley de Coulomb acerca de la carga electrostática. Primero, la propiedad de la materia que origina la existencia de fuerzas electrostáticas es la carga. La fuerza electrostática es atractiva, es decir, hay atracción cuando las cargas tienen signos contrarios, es decir, fuerza de 1, 2 y 2, 1, que son opuestas, como están en el orden de los números. Respectivamente, sus vectores unitarios serían unitario 1, 2 y unitario 2, 1. La fuerza electrostática es repulsiva si las cargas tienen el mismo signo. La fuerza electrostática cumple el llamado principio de superposición, lo cual significa que la fuerza eléctrica total que varias cargas ejercen sobre una carga dada es igual a la suma vectorial de las fuerzas que cada una de ellas ejerce por separado. Es decir, cuando nosotros hagamos un ejercicio de carga electrostática, vamos a trabajar con esto del principio de superposición y vamos a hacer una suma de las fuerzas o cargas que tienen los cuerpos. Entre las variables que interactúan en la carga electrostática está la constante de proporcionalidad, que es la letra K, el elevado del valor K comparado con el de la constante de gravitación universal, es decir, la gravedad, G, es un reflejo de la mayor intensidad que la fuerza eléctrica en comparación con la gravitatoria. En este caso, ustedes siempre van a tener esta constante de proporcionalidad con este valor, 9 por 10 a la novena newtons por masa al cuadrado por C a la menos 2. Siempre va a ser este mismo valor para la constante. Luego tenemos la intensidad del campo eléctrico que se representa con la E vectorial. La carga eléctrica de los cuerpos altera el espacio que los rodea. La magnitud que mide esa alteración en un punto determinado es la intensidad del campo eléctrico en dicho punto. Se define como la fuerza ejercida sobre una unidad de carga positiva situado con ese punto en el campo eléctrico. Y su constante va a ser este valor, K por Q dividido para R al cuadrado. ¿Okay? Entonces, en este caso, ustedes van a tener esta interpretación de la fórmula y cuando tengamos el ejercicio solo van a tener que reemplazar
con los valores que se indican aquí. Tenemos también las fórmulas de la fuerza de Newton, la ley de Coulomb, es igual a F, es la fuerza, igual a la constante de proporcionalidad por la carga 1 y la carga 2 dividido para R al cuadrado, es decir, el valor radial. Siendo K una constante con este valor, como yo ya les había mencionado, obviamente aquí era por C a la menos 2, pero es igual a decir a que todo lo que está aquí se divide para C al cuadrado, es lo mismo. Entonces lo pueden poner en forma de fracción o como multiplicación con exponente a la menos 2. Siguiente, la intensidad de campo eléctrico. Ya les mencioné que esta es la interpretación de su fórmula. Y la relación entre fuerza e intensidad de campo eléctrico es igual a la fuerza igual Q por el valor de la fuerza en el campo eléctrico. En el ejercicio número 1 vamos a trabajar con un problema sobre hallar la intensidad del campo eléctrico generado por una carga fuente de valor Q igual a 5 por 10 a la menos 9 Coulomb a una distancia de 30 centímetros. Entonces, nosotros ya tenemos los valores, simplemente vamos a ordenar por datos. La distancia es el valor, el valor radial, en este caso, el módulo entre los cuerpos en el cual interactúa la carga. Entonces, si aquí me dice que la distancia es de 30 centímetros, R es igual a 30 centímetros, y si yo lo quiero llevar a metros, simplemente divido para el equivalente según la tabla de longitudes. Recuerden que de centímetro a metros hay 2 lugares, entonces aquí se divide para 100. Entonces, por ende, tenemos el valor de 0,3 metros. El valor de la carga es igual a 5 por 10 a la menos 9 Coulomb, es decir, C, que es lo que nos está dando acá. Entonces, para ello voy a utilizar la siguiente fórmula. ¿Qué es lo que debo encontrar? Es decir, la intensidad del campo eléctrico, que es lo que me piden hallar. Entonces, yo debo de utilizar la fórmula de la intensidad del campo eléctrico, que es la E vectorial. Para ello, la solución sería lo siguiente. Multiplicar la constante de proporcionalidad, que ya les había mencionado cuál era, que la pueden representar como fracción o como multiplicación a la menos 2. Entonces, ese valor nunca va a cambiar. En este caso, yo lo he puesto como fracción, aquí como lo ven, multiplicado por Q. En este caso, Q es 5 por 10 a la menos 9 sobre C. Entonces, aquí tengo el valor. 9 por 10 a la novena, que en este caso quedaría como numerador con newtons metros al cuadrado y como denominador C al cuadrado. Si yo lo envío a este menos 9 como una fracción, como es negativo y yo lo quiero volver positivo, entonces va hacia abajo. En otras palabras, cuando ustedes tengan esta expresión en donde tenemos un exponente positivo y acá un exponente negativo, y mientras sean del mismo valor, se pueden simplificar ya que son una especie de fracción inversa. Entonces, aquí se elimina 10 a la 9 y 10 a la menos 9. ¿Ok? Ahora, lo que nos quedaría es la multiplicación entre 9 y 5. 9 por 5, 45 newtons. Y pasamos directamente metros al cuadrado, por C. ¿Por qué no C al cuadrado? Porque si yo también hice simplificación entre 10 a la novena, y aquí tengo una C específicamente, ustedes también pueden eliminar una C del C al cuadrado y la C que tenemos aquí. Entonces nos quedaría simplemente C. Y esa C es la que pasaría a este lado de acá. Entonces aquí yo estoy eliminando, estoy poniendo las flechitas, me quedaría solo C. Dividido con 0,3 metros al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque así me indica la fórmula que el valor de R elevado al cuadrado. Entonces, si ustedes insertan en su calculadora 0,3 elevado al cuadrado, nos va a dar 0,09 metros al cuadrado C al cuadrado. Y me dirán de dónde salió esta C al cuadrado. Obviamente que esta está aquí como denominador y es lo que está pasando aquí abajo. Entonces, por eso está como C al cuadrado. Eliminamos entonces la C al cuadrado, que tenemos en la parte inferior, y eliminamos así también metros al cuadrado, y nos quedaría 45 sobre 0,09. Ustedes dividen 45 con el valor de abajo, y nos quedaría entonces solo 500 newtons dividido con C, es decir, 500 newtons sobre C. Esa sería la respuesta y la solución. En el ejercicio 2 y 2 cargas, en cambio, que tenemos de valores 4,8 por 10 a la menos 6 Coulomb y 6,3 por 10 a la menos 6 Coulomb respectivamente, están separadas a una distancia de 0,05 metros. Para ello determinen el valor de la fuerza de repulsión entre ellas. Es decir, que vamos a utilizar la fórmula de fuerza de Newton, es decir, esta fórmula. Entonces, los datos son primero, que tenemos 2 cargas. Entonces, una viene a ser Q sub 1 y la otra es Q sub 2, como vemos acá.
Y la distancia ya nos la están dando, que es 0,05 metros. Por lo general les recomiendo que lo transformen a metros, no lo dejen en centímetros si se llega a dar el caso. Entonces, ya tenemos que R es igual a 0,05 metros. Saben perfectamente que también vamos a utilizar la constante de proporcionalidad, entonces ponemos el valor de K, el cual nunca cambia. Entonces, aquí ya tenemos el valor de K en forma de fracción un poquito más claro y visible. Lo que vamos a encontrar aquí no es la intensidad del campo eléctrico, sino la fuerza de repulsión. Entonces, es la fórmula que yo les indiqué acá, K por Q sub 1 por Q sub 2 dividido para R al cuadrado. Entonces, simplemente vamos a reemplazar los valores como nos piden. Tenemos la constante de proporcionalidad, que es lo que está sombreado, por, esta X es un por, no es una incógnita, por Q sub 1 y por Q sub 2. Entonces aquí tenemos Q sub 1, miren que por fuera queda la C de Coulomb, y Q sub 2, que es lo que estoy remarcando en este momento. Esto de aquí, dividido para ir al cuadrado, es decir, 0,05 metros al cuadrado. Entonces, una vez que ustedes insertan toda esa multiplicación, van a multiplicar los coeficientes de cada potencia de 10 por separado y luego las potencias de 10. Es decir, vamos a multiplicar estas potencias que vemos aquí, es decir, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6 por separado. Pero yo me estoy dando cuenta que tenemos C al cuadrado aquí y 2C aquí. Yo les había mencionado que si pasaba o sucedía eso, ustedes podían simplificar una de estas C, ¿sí o no? Entonces ahí ya nos va quedando una con una otra de la C que tenemos en el numerador, es decir, esta de aquí. Eso nos indica que nos queda todavía una C aquí abajo. Entonces volvemos a eliminar la C que queda, porque recuerden que si está elevado al cuadrado son dos veces que hay ahí, una C. Y eliminamos entonces con esta C que tenemos del otro lado. Entonces volvemos a poner aquí la simplificación. ¿Qué quiere decir? Que como coulombs ya no nos queda nada. Simplemente nos está quedando los newtons y los metros. Ahora, si tenemos metros al cuadrado aquí y metros al cuadrado acá, al momento de multiplicar, cuando yo eleve 0,05 al cuadrado, me van a quedar 0,0025 al cuadrado, pero metros al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que también puedo eliminar este metros al cuadrado, voy a poner con rojo, y puedo eliminar este metros al cuadrado también. Hagamos de cuenta que ya no está el paréntesis y que ya está elevado al cuadrado. Entonces, solamente nos quedaría 10 a la novena, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6. En el caso de lo que son exponentes de las bases 10, como dicen, multiplicar los coeficientes por separado, yo tengo 10 a la 9, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 6, entonces yo multiplico esto. Al multiplicar, ustedes van a tomar solamente los exponentes, es decir, 9 multiplicado con esto de acá, si este es positivo y este es negativo, entonces tengo que restarlos, ¿verdad? 9 menos 6 nos va a dar 10 a la 3. Y 10 a la 3, que es lo que nos da entre estos dos, multiplicado por 10 a la menos 6, quiere decir que también 10 a la 3 positiva se va a restar con menos 6, entonces nos va a dar 10 a la menos 3. Ese sería el resultado entre la multiplicación de las potencias. Ahora, el 9 que tengo aquí, el 4.8 y el 6.3, como lo ven aquí abajo, se van a multiplicar. Ustedes insertan en su calculadora y les va a dar 272,16 por 10 a la menos 3, que es lo que nos dio en la parte de arriba. Y bajamos el 0,0025 que salió de haber elevado al cuadrado 0,05. Una vez que tengo todo este resultado, solamente ustedes van a hacer lo siguiente. Van a insertar todo esto en su calculadora, tal cual, 272.16 por 10 a la menos 3 dividido para 0,0025 y les va a dar de resultado 108,86 newtons. ¿Por qué newtons? Porque recuerden que esa fue la única letra que nos sobró en la parte de arriba. Ahora bien, ustedes tienen un video de apoyo el cual pueden revisar con un ejercicio similar y poder comprender un poco más la dinámica de cómo despejar las variables. No es nada difícil, simplemente hay que tener cuidado de observar cuáles son las simplificaciones que se deben de hacer y sí les recomiendo que mantengan la interpretación de la constante de proporcionalidad como fracción, así como lo ven aquí, y se les haga más fácil entender cómo simplificar. Ahora, como actividad de refuerzo, ustedes tienen lo siguiente, van a relacionar los literales que tienen aquí con los conceptos que ustedes crean
que les corresponde a cada uno de los literales. Entonces, si digamos que la A es la misma que está acá, entonces aquí ponen la letra A, y así sucesivamente con el resto. Segundo, van a desarrollar el siguiente ejercicio, donde ustedes van a calcular la fuerza eléctrica sobre una esfera cargada negativamente, con una carga de valor Q1, 0,82 por 10 a la menos 6 Coulomb, cuyo centro se encuentra separado de 21 centímetros de otra carga. Q2, 0,47 por 10 a la menos 6 Coulomb. Sugerencia, van a observar el video instructivo, es decir, este mismo video, y es similar al ejercicio que tenemos aquí abajo de la fuerza, es decir, el ejercicio número 2. También tienen como referencia las páginas 95 y 96 del libro de segundo BGU. Ustedes me dirán de dónde salió el valor de Coulomb, ese 10 a la menos 3, bueno, ya les voy a explicar. En el ejercicio número 3 van a desarrollar el ejercicio 21 de la página 105 del libro integrado de física de segundo BGU. Es similar al anterior, pero aquí les voy a explicar lo siguiente. Dice, dos cargas Q1 menos 2 por 10 a la menos 8 Coulomb y Q2 5 por 10 a la menos 8 Coulomb están fijas en los puntos X1 menos 0,3 metros y X2 0,3 metros del eje 0X, respectivamente, y van a dibujar las fuerzas que actúan sobre la carga y determinar su valor. En este caso, no solamente van a evaluar la carga, sino que las van a representar en un plano cartesiano, así como cuando ustedes ubicaban coordenadas. Les voy a explicar cómo. Van a tener de ejemplo el ejemplo 24, es decir, el ejercicio 24, que está en el libro que les mencioné, en la página 95, como lo dice aquí, y vamos a observar cómo se trabaja con esto. Miren, dice, dos cargas que tienen Q1, 4mc y Q2 menos 4mc están en el vacío. Este mc tiene un valor determinado. En el libro se identifica como, si el coulombio, es decir, el coulomb, es una unidad de carga eléctrica muy grande, por ello suele utilizar submúltiplos, es decir, mc es un submúltiplo. Si es mc, el submúltiplo tiene un valor de 10 a la menos 3. C. Y si tiene 1 mu c, es decir, esta especie de U se le dice mu, 1 mu c tiene un valor de 10 a la menos 6 Coulomb, y 1 nc tiene un valor de 10 a la menos 9 Coulomb. Es decir, dependiendo de la letra que le acompañe al Coulomb, va a tener un valor distinto en potencia de base 10. Entonces, observemos lo que sigue. En unidades del sistema internacional vamos a calcular la fuerza electrostática según las coordenadas 3,0 y menos 3,0. Que ejercen sobre una carga Q3 igual 1 mc, situada en el origen de coordenadas. Entonces aquí tenemos el plano cartesiano. Les voy a proyectar del mismo libro para que se vea un poco más claro. Muy bien, aquí está la carga 1, es positiva, por ende está en el eje positivo, en la parte derecha, y la carga negativa en la parte izquierda. Entonces, esta viene a ser la distancia entre las cargas. Recuerden que el punto viene a ser la esfera, es decir, la primera coordenada es 3.0, entonces está 1, 2, 3. En el eje X se mantiene, por eso de 0 en Y, no se mueve hacia ningún lugar, entonces aquí dibujan la esfera positiva. En el cambio, la otra carga es negativa, entonces va en menos 3,0, entonces por eso está dibujada aquí. Ahora, dice que la suma, la fuerza electrostática sobre una carga viene a ser Q3, 1 mc. Ese Q3, 1 mc dice que está situado en el origen de coordenadas. Recuerden que en todo plano cartesiano el origen está en 0. Entonces, por eso aquí se dibuja el Q3 en el centro. Por el principio de superposición que les había mencionado anteriormente, van ustedes a sumar las cargas Q1 y Q2 que ejercen sobre Q3. Como las cargas aquí, la una es 4mc positivo y la otra es menos 4mc, es decir, esta es negativa, solo van a sumar los números. Si yo sumo los números, me quedaría 4 positivo restado con menos 4, entonces eso es 0. Al tener 0 solo me quedaría mc. Entonces, mc es el valor de 10 a la menos 3 Coulomb, que es lo que les había mencionado. No van a poner entonces en este caso la letra mc, sino que el valor de m, que es 10 a la menos 3. Entonces, al final, el Q3 viene a tener este valor. La suma entre Q1 y Q2, al haber restado, nos quedaba 0 por el 4 y menos 4, entonces más nos va a quedar 10 a la menos 3c. Ahora, el radio, es decir, la distancia, el módulo recorrido entre las cargas, viene a ser entre 1 y 3. Esos son 3 metros. Y entre 2 y 3 también son 3 metros. ¿Por qué entre 1 y 3? Porque entre este de aquí y este de acá es 1, 3.
carga 1 y carga 3. Y la de acá viene a ser 2, 3, entre la carga 2 y la carga 3. Y como ambas están a la misma distancia, por eso son 3 metros. Como resolución, la fuerza que ejerce Q1 sobre Q3 es repulsiva, por lo que va dirigida en el sentido negativo del eje X. Es decir, si es repulsiva, no hay atracción, entonces se van separando. Es atractiva, en cambio, la fuerza que Q2 ejerce sobre Q3 y está dirigida en el mismo sentido que la anterior. Entonces, aquí hay dos tipos de fuerza en que se manejan las dos. Q1 y Q3, vamos a ir de nuevo a la gráfica, más abajito. Muy bien. Aquí, ¿por qué son repulsivas? Si ustedes se dan cuenta, la una es positiva y la otra es positiva. Yo que mencioné, si las cargas son del mismo signo, son repulsivas. Entonces se van a alejar siempre. En cambio, si yo analizo entre Q2 y Q3, aquí hay atracción porque la una es negativa y la otra positiva. Entonces, por eso se menciona esa situación. Ahora, ¿qué les pide calcular? Sus módulos utilizando la ley de Coulomb. La ley de Coulomb era la fórmula que yo les había mencionado sobre la fuerza. Entonces van ustedes a calcular dos fuerzas, entre Q1 y Q3, y entre Q2 y Q3, con la fórmula que era la K de proporcionalidad por Q1, Q3 dividido para R al cuadrado. Recuerden que aquí la distancia en ambos es la misma porque están a 3 metros. Entonces van a reemplazar esos valores. Recuerden que aquí dice C a la menos 2, pero ustedes lo pueden poner aquí abajo como fracción, es decir, C al cuadrado, como en el ejercicio del ejemplo 2 de clase. Entonces, para que ustedes puedan simplificar con mayor facilidad. Aquí, recuerden que este siempre va a ser el mismo valor. Y acá está la carga número 1 y la carga 3. La carga 3 era la suma entre la carga 1 y carga 2. Entonces era 10 a la menos 3 por C. Como aquí tengo C al cuadrado, imaginemos que está aquí como denominador. Se va a eliminar en ambos casos porque se va a simplificar con esta C y con esta C, entonces no nos va a quedar eso. Metros al cuadrado también se va a eliminar con este metros al cuadrado porque este lo vamos a elevar y al elevarlo nos va a quedar 9. Y este metros al cuadrado se puede ir también. Solo nos quedarían newtons. Y por último, ustedes van a multiplicar las bases, las potencias de base 10, que en este caso 10 a la 9 por 10 a la menos 3 sería 10 a la sexta. Y 10 a la sexta multiplicado por 10 a la menos 3, que también tenemos aquí, nos quedaría 10 a la 3. En los coeficientes tenemos entonces 9 por 4, tenemos 36, y recuerden que este 3 al elevarse al cuadrado se hace 9. Entonces 9 por 4, 36, dividido para 9, nos queda 4. Y multiplicado por 10 a la 3, que era lo anterior que ya habíamos hecho con las potencias de base 10, newtons. El mismo procedimiento hacen con F2,3 y nos vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, la fuerza total que ejerce Q1 y Q2 que ejercen sobre Q3 es la suma entre las fuerzas 1,3 y 2,3 es igual a el resultado que tenemos aquí, 4 por 10 a la 3 y viene a ser un factor de número imaginario, newtons, menos 4 por 10 a la 3 y. ¿Por qué tenemos como negativo? Porque recordemos que en el caso de acá era una repulsión entre las cargas y por eso se da un alejamiento, que es negativo. Y como estamos trabajando con la fuerza total, también es negativo en la parte de abajo. Entonces, como ambos son negativos, estamos interpretándolo de esa forma, tenemos la respuesta de la suma entre los dos coeficientes, menos 8 por 10 a la 3 y newton. Entonces, una vez realizado este análisis del ejemplo 24, ustedes van a realizar este mismo ejercicio de la misma forma y al último van a dibujar las fuerzas que actúan sobre la carga. Yo les indico de aquí, por ejemplo, aquí tenemos también similar, la misma distancia, pero aquí estamos como 0,3 metros. Entonces, yo les recomiendo que la escala que manejen en el plano cartesiano no sea de 1 en 1, sino de 0,1 en 0,1 para que se vea un poquito más el espacio entre los dibujos. Entonces, van a tener la similar interacción entre ambos, pero al momento de sumar las fuerzas, aquí sí no les va a dar solamente el valor de Coulomb con el MC como en el anterior ejercicio, porque aquí el coeficiente es menos 2 en la carga 1 y el otro en cambio es 5. Entonces, al restar menos 2 con el 5 o sumar entre ambos las fuerzas que interactúan, nos va a dar 3. 3, 10 a la menos 8C. ¿Okay? Sin embargo, dice que del eje 0x respectivamente las cargas están fijas. ¿Qué quiere decir? Que aquí no va a haber una tercera carga que interactúe, pero ustedes van a tomarlo, les recomiendo que el valor que les da entre estos es el punto de inicio. Es decir, que si aquí nos da
3 por 10 a la menos 8 coulomb, significa que se va a posicionar en el medio, ese valor, es decir, en el punto medio va a estar el valor de 3 por 10 a la menos 8 coulomb. Entonces, sigan las indicaciones estudiantes, si tienen alguna duda, no olviden escribir en el Google Classroom o por WhatsApp para poder despejarles cualquier tipo de inconveniente que tengan en el desarrollo del ejercicio. Nos vemos hasta la próxima semana, estudiantes. No olviden de suscribirse al canal.